Dios, amén. Amén, te invito a que te sientes. La palabra que hoy les traigo en ese momento se llama avivamiento y renovación espiritual. Amén. Avivamiento y renovación espiritual. Cuando nosotros hablamos de avivamiento, hablamos de avivar, de renacer, de volver a levantar, ¿sí? De volver, como decíamos en la oración, a ese primer amor. Renovación espiritual, a volver a renovar aquello que Dios nos ha dado. ¿Por qué nosotros necesitamos hablar de avivamiento y renovación espiritual? Uno, porque somos una iglesia que está preparándose para la venida de Cristo, ¿cierto? Ese es nuestro propósito. Y nosotros estamos siendo llamados a predicar de su palabra, hablar de su ministerio, hablar de su voluntad. Quiero que busquemos en nuestras Biblias Nehemías 8:5. Vamos a leerlo, Nehemías 8:5 al 10. Y en este versículo describe uno de los más grandes avivamientos del Antiguo Testamento y nos muestra los principios fundamentales del avivamiento y la renovación espiritual. Prácticamente hoy nuestra palabra se trata de este versículo. Dice Nehemías 8:5, abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Y los levitas Jesúa, Baní, Serebía, Yasmín, Acut, Sabatai, Odías, Masía, Kelita, Sarías, Josabet, Anán, Pelaía, hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Continuamos en el 9, dice, y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras escriba y los levitas que hacían entender al pueblo dijeron a todo el pueblo, Dios santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Luego les dijo, id a comer grosuras y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. Dice que todo empezó leyendo la palabra de Dios. Dice que empezaron desde el alba hasta el mediodía, ¿sí? Al amanecer. Y qué bonito es este versículo porque nos recuerda que la base del cambio de todo cristiano es la palabra de Dios. ¿Sí? Y qué bonito nos hace ver este versículo que dice que mientras Nehemías venía decía que venía y ¿cómo se llama? Declaraba la palabra, leía la palabra. Dice que ellos empezaron a entristecerse. Sí, empezaron a llorar, a derramar lágrimas. Y eso es un avivamiento. Un avivamiento no es simplemente cantar. Un avivamiento no es simplemente leer todo un capítulo diario de la Biblia. Es que dentro de tu corazón algo se conmueva. Eso es avivamiento y renovación espiritual. ¿Sí? No simplemente levantar las manos, sino que algo dentro de ti se conmueva. Si algo se está conmoviendo en tus momentos de intimidad con Dios, significa que algo está pasando espiritualmente. Y eso pasó aquí. ¿Por qué necesitamos un avivamiento y renovación espiritual? Porque a causa de nuestro orgullo se nos olvida que Dios es nuestro creador. A causa de nuestro orgullo se nos olvida que nosotros somos dependientes de Dios. Nosotros no buscamos a Dios por aquello que Dios nos quiere dar. Nosotros no buscamos a Dios por lo que Él nos tenga que ofrecer. Nosotros buscamos a Dios por el simple hecho que lo necesitamos. ¿Sí? Nosotros no buscamos a Dios porque necesitamos sanidad. Nosotros buscamos a Dios porque somos dependientes, porque somos creación de Él. Y el propósito de Dios para con nuestras vidas es que nosotros nos humillamos a diario.
El propósito de Dios a nuestras vidas es que nosotros rindamos nuestro corazón a diario porque fuimos creados para adorarle. Porque fuimos creados para vivir una vida en su presencia. Pero a causa de nuestro orgullo, a causa de nuestra dependencia o que nuestro corazón se ha inclinado a otras cosas, hemos buscado otras cosas primero. Y hemos dicho, vamos a ir a la iglesia, vamos a orar, porque yo necesito que Dios me responda, porque yo necesito que Dios me provea. Pero la realidad está que las bendiciones de Dios vienen posterior a que tú rindas tu vida a Dios. La bendición de Dios viene posterior a que tú hayas entendido de que tú estás aquí por el simple hecho de que Él te salvó y que Él te creó. Amén. Por eso estamos aquí en este lugar. No estamos aquí porque necesitamos que nuestra economía mejore, porque necesitamos que nuestro matrimonio mejore, porque necesitamos que nuestros hijos estén mejor en un futuro y nuestra única seguridad sea Dios. No, no, no. Estamos aquí porque sabemos que somos dependientes de Dios y como somos creación de Dios. Quiero que me acompañes a buscar Efesios 4:24. Y dice Efesios 4:24, y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Quiero que acompañemos también Eclesiastés 12:6. Eclesiastés 12:6. Dice Eclesiastés 12:6. Dice aquí en el 12:1, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamientos. El 6 dice, antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro y el cántaro se quiebre junto a la fuente y la rueda sea rota sobre el pozo, y el polvo vuelva a la tierra como era, hablando de nosotros, el cuerpo, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Dice que nosotros tenemos que inclinar, dice que tenemos que acordarnos de nuestro Creador antes que vengan los días malos. ¿Sí? Segunda de Corintios 4:16. Por tanto, no desmayamos antes. Aunque este nuevo hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva día a día. O sea que aquí el Señor Jesús nos está diciendo que hay que renovar nuestra mente, que hay que renovar nuestro espíritu, que hay que renovar nuestra alma. ¿Sí? Nos está diciendo que tenemos que buscar al Creador. Nos está diciendo que nosotros somos creación de Dios. Nos está diciendo primero que antes todas las cosas tenemos que renovar. ¿Sí? Tenemos que buscar a Dios primero antes que todo. ¿De dónde proviene el avivamiento y renovación espiritual? Pues fácil, proviene solo de Dios, ¿sí? No proviene de un servicio, ¿sí? Porque el servicio a Dios, el que estar aquí en un devocional, estar dando la ofrenda, el estar predicando, es simplemente el acto para hacer que su reino sea establecido en este lugar, ¿sí? No es para que yo me gloríe, no es para que yo gane un nombre, no es para que yo ejerza un ministerio, es para que el ministerio de Dios sea exaltado. ¿Sí? No es para nosotros mismos. Y eso quiero que hoy vayamos con eso en mente. No es para nosotros mismos. No lo hacemos por nosotros mismos, lo hacemos porque necesitamos de Dios, necesitamos proclamar de Dios, necesitamos entender que Dios ya lo dio todo por nosotros. Necesitamos saber quién es Dios en nuestras vidas para que nosotros podamos inclinar nuestro oído, para que todas las cosas que nosotros hagamos nos vaya bien. ¿Sí? ¿Por qué nos va a ir bien en todas las cosas? Porque tu corazón está siendo genuino. Porque estás buscando a Dios primero, no por lo que te va a dar, sino porque se viene.
¿Les ha pasado alguna vez que han hecho algo y de repente viene una bendición de parte de Dios y usted no lo esperaba? Usted hizo un acto con corazón sincero ante Dios. ¿Sabe por qué? Porque la gratitud y la sinceridad, la humillación a Dios provoca un mover espiritual diferente. Amén. Provoca un mover espiritual diferente. Necesitamos renovarnos, necesitamos un avivamiento como iglesia. ¿Por qué razón? No simplemente para que la iglesia sea en crecimiento, aunque siendo sincero, una iglesia que crece es una iglesia que está en avivamiento. Porque donde está el poder de Dios, donde está la palabra de Dios y está siendo cosechada en corazones fértiles, ahí va a haber algo diferente. Ahí se va a desatar un poder diferente. No puede haber avivamiento de Dios y no haber crecimiento. No puede haber avivamiento de Dios y corazones heridos y corazones dañados y corazones rencorosos. No puede haber una alabanza con gratitud y todavía rencor y orgullo en nuestro corazón. No puede haber un nacimiento nuevo si están todas estas cosas. Tenemos que postrarnos en un corazón sincero. Para hablar de avivamiento nosotros tuvimos que hablar de adoración y de intimidad con Dios. Dice Dios que tenemos que buscarlo en lo íntimo y en lo secreto. Y que ahí en lo íntimo, que ahí en lo secreto nos va a hacer comprender sabiduría. Nos va a hacer entender. Si nosotros miramos el versículo de Nehemías, dice que ellos entendían lo que estaban escuchando. ¿Cuántas veces nosotros no hemos escuchado aquí una palabra de parte del pastor que ha sido de bendición, pero otras veces nos vamos y ¿qué pasó? ¿De qué habló? No entendí. Sí. Entonces, una parte importante y que muchas veces nos regañan aquí, y yo me incluyo, es que vengamos temprano porque la adoración provoca que tu entendimiento se abra, provoca que tus cargas caigan. ¿Sí? La adoración, la intimidad con Dios provoca que tu espíritu se despierte. Nosotros podemos hablar de avivamiento, de poder de Dios, podemos hablar de milagros, podemos hablar de sanidades y qué bonito es parte del poder de Dios, de las manifestaciones de Dios, ¿sí? Pero la iglesia todavía está dormida y una iglesia dormida no es una iglesia percibida. Amén. La adoración constituyen acciones y actitud de reverencia a Dios, ¿sí? La adoración constituye acciones de actitud y reverencia a Dios. Primero, la adoración se concentra en Dios y no en el hombre, ¿sí? La adoración no es ver yo si me sé la canción o no me la sé. La adoración no es estar así, la adoración es concentrarse en Dios, es entender a quién yo me estoy dirigiendo, ¿sí? ¿Verdad que en nuestros trabajos hay una persona que tiene autoridad y jamás le vamos a hablar como le hablamos a un familiar? Entonces, cuando nosotros sabemos quién es Dios, sabemos su poder, sabemos ¿cómo se llama? Su majestad, su gloria, lo que conlleva al Dios que nosotros adoramos, entendemos que nos tenemos que postrar, entendemos que tenemos que rendir nuestro corazón a Dios. La adoración exige una entrega de fe. Busquemos en nuestra Biblia 2 Corintios 4:13, ahí estamos cerquita. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. ¿Por qué nosotros adoramos? Porque sabemos, porque conocemos a quien nosotros estamos adorando. Yo no voy a adorar, yo no voy a humillarme en alguien al cual yo no conozco. Yo no voy a hablar de alguien que yo no conozco, de alguien que yo no he experimentado. Yo hablo y proclamo de aquel que ha sido revelado a mi vida, ¿sí? Si Jesucristo ha sido revelado a tu vida, si Jesucristo ha sido revelado a tu corazón, si tú has nacido de nuevo en tu vida, me va a ser fácil adorar e inclinar mi corazón a Dios. ¿Sabe por qué? Porque lo conozco, porque lo he experimentado, porque he sentido su fluir, porque he sentido su presencia. Por esa razón yo hablo, por esa razón yo me inclino, porque conozco quién es Dios en mi vida. La verdadera adoración tiene lugar en espíritu y en verdad. Nosotros somos formados en carne, cuerpo, espíritu y alma, ¿cierto? Y dice que cuando nosotros venimos y nos presentamos delante de Dios y adoramos a Dios, nuestro espíritu mismo se conecta al Espíritu Santo. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu, dice Jesucristo, es el que intercede por nosotros. Y dice que nosotros no sabemos lo que nos conviene, mas el Espíritu sabe qué es lo que nos conviene.
Por lo cual el acto de adoración a Dios, el acto de cantar, no es simplemente un acto humano, sino que es un acto espiritual. ¿Sí? Tiene que haber un mover en tu corazón. Tiene que conmoverse, tiene que estremecerse tu corazón cuando te presentas a Dios. ¿Sí? Cuando nosotros sabemos de quién estamos hablando, cuando sabemos que Él es en espíritu y en verdad, no nos podemos llenar de religiosidad. ¿Sí? No puede haber religiosidad. Si usted escuchó la canción que estaba antes de la prédica, dice que rompe de mí las tradiciones. Rompe de mí las tradiciones. Y es que como iglesia, como decía, nosotros nos hemos llenado un montón de protocolos, un montón de sistemas, un montón de maneras de llegar a Jesús, pero la verdadera manera de llegar a Jesús está en la Biblia. Y dice que Él ya lo hizo todo. Que lo único que nosotros tenemos que hacer es presentarnos con un corazón contrito y humillado. Un corazón sincero, un corazón agradable a Dios. Quiero que busquemos San Juan 4:23. Dice San Juan 4:23, mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradoras busca, que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Si miras aquí, yo no te estoy inventando nada, todo es bíblico, ¿sí? Todo es bíblico. Que Dios traiga revelación a nuestro corazón y a nuestra vida. Amén. Que hoy entendamos dentro de nosotros que nos debemos de presentar a diario a Dios, porque Dios nos manda que nos humillemos y que le adoremos. Él creó su creación para que le adore, ¿cierto? Él nos creó para que nos inclinemos a Él. Él nos creó para que exaltemos su nombre. Si aún los ángeles cantan santo, santo, ¿y nosotros? También la adoración da lugar a una revelación de sí mismo en el Hijo. Quiero que busquemos ahí mismo en San Juan 14:6. San Juan 14:6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Sí? Si no es por mí. Entonces la revelación de Dios a sí mismo se da a través de la adoración. ¿Sí? Si nosotros hemos inclinado nuestro oído a Dios, si nosotros hemos adorado genuinamente, nuestra vida tiene que haber una revelación de Jesucristo vivo, de Jesucristo crucificado, de entender y tener latente de que Jesucristo murió de una vez y para siempre por nuestras vidas. ¿Sí? Entender que el sacrificio de Jesucristo nos dio apertura a entrar al lugar santo, a entrar en intimidad con Dios. Y a nosotros no ocupamos un sacerdote, ¿sí? Que entre una vez al año y rogar que salga con las campanitas, ¿verdad? Sonando para ver si está vivo o no. Porque entró santo para pedir perdón por los pecados por un año. Dice que Él se dio de una vez y para siempre, ¿sí? Su sacrificio se dio una vez para siempre. La adoración abarca el espíritu humano y no solo la mente, y así como las manifestaciones del Espíritu Santo. ¿Qué dice 1 Corintios 12:7? Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro de fe por el mismo Espíritu y a otros dones de sanidades. Por el mismo Espíritu, a otro al hacer milagros, a otros profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otros diversos géneros de lengua, a otros interpretaciones de lengua, pero todas estas cosas les hace uno y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. No todos tenemos el mismo llamado, ¿sí?
A no todos el Espíritu Santo nos reparte los mismos dones, porque imaginan un cuerpo con solo brazos, o un cuerpo con solo cabezas, o un cuerpo con solo ojos. No se constituye un cuerpo, dice la palabra de Dios, sino que a cada uno es repartido dones según el ministerio que Dios tiene para tu vida. ¿Cuál es el ministerio que Dios tiene para tu vida? ¿Cuál es el llamado que Dios tiene para tu vida? ¿Lo conoces ya? Conoce ya el llamado, porque tiene que haber un llamado, tiene que haber un ministerio, no importa cuál sea. Dice que no hay ni uno más grande que otro, porque todos conforman el cuerpo, que todos tienen función, no hay uno de deshonra y otro de honra. Dice que todos constituyen un cuerpo. ¿Cuál es el llamado? ¿Cuál es el don que ha depositado el Espíritu Santo? Ahora esos dones se manifiestan a través de una intimidad con Dios. No va a ser manifestado si tú aún no has entrado en intimidad, no has entrado en entrega a Dios, no has entrado en humillación a Dios. No pueden haber manifestaciones de Dios si todavía nosotros no hemos entrado a lo principal, a la presencia de Dios. ¿Sí? Dice la palabra de Dios que a medida... Amén. Dice la palabra de Dios que a medida nosotros entramos en intimidad con Dios, en profundidad con Dios, va algo espiritual rompiéndose en nosotros. ¿Recuerdan ustedes la primera vez que vinieron a Cristo? Que oraron, quedábamos con los ojos abiertos, no sentíamos nada, ¿cierto? Después venía y Dios empezó a conmover nuestros sentimientos, Dios empezó a sanar nuestro corazón. ¿Sí? Empezamos a llorar un poquito más que todo por el dolor o los sufrimientos o las adversidades que nosotros pasábamos. Pero después, a medida que usted siga buscando de Dios, eso se rompe. Y a sus lágrimas no van a ser tristeza, sino por revelación de su palabra, como lo decía Nehemías. ¿Sí? No sé si a usted le ha pasado, pero usted lee un versículo y a mí me rompe. ¿Sí? Me rompe porque yo entiendo que Dios está siendo revelado a mi vida. Y la única persona que puede cambiar tu corazón, la única persona que puede cambiar tu condición es la palabra de Dios. ¿Sí? Por la palabra de Dios dice que fueron hechas todas las cosas. Todas las cosas. En el Antiguo Testamento, como les decía, se habla de un sistema de sacrificios, ¿verdad? Yo sé que la mayoría lo conoce. Pero dice que el sacrificio de Jesucristo anuló todo el sistema de derramamiento de sangre. Entonces, cuando nosotros entramos en adoración a Dios, ya no necesitamos presentar una ofrenda de sangre, porque dice que Jesucristo se presentó como ofrenda de sangre una vez y para siempre, ¿sí? Entonces ya ese sistema de sacrificios, ese sistema de derramar sangre, ya no es parte de la adoración cristiana, ¿sí? Quiero que busquemos ahí en Hebreos 9:1. Ahí, lo vamos a leer acá. Dice, ahora bien, aunque el primer acto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así, en la primera parte llamada el lugar santo. Llamado el lugar santo estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santo. Ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo, llamado el lugar santísimo, el cual tenía un incendiario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Y así dispuestas estas cosas en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero dice el 11, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, y por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros
y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra, rociadas a los inmundos, santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Pregunta. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de la transgresión que había bajo el primer acto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga la muerte del testador. Y eso es Jesucristo. ¿Sí? Entonces él dice que si una sangre de un becerro, si la sangre de un macho cabrío podía limpiar los pecados de un pueblo un año, cuanto más la sangre de Jesucristo. Por lo cual este acto nos dio lugar a ese lugar santísimo. Y ese lugar santísimo solo podemos hacer uso si inclinamos nuestro corazón a Dios. ¿Cómo vamos a llegar? Primero va a ser tu alma la que se desborde a Dios, porque somos seres humanos. Pero a medida tú vas avanzando, Dios te va a dar una nueva unción, ¿sí? Te va a dar una nueva unción y esa unción es para curarte, para sanarte, para que te restaure, para que te avive, para que te aliste para su obra. Pero después tiene que haber una unción sacerdotal. Dios se tiene que ungir para declarar su palabra, porque la unción no es para nosotros. La unción no solamente es para restaurarnos, es la unción para acercarnos al Dios, es acercarnos a ese lugar santo, ese lugar donde nosotros no necesitamos palabras, ¿sí? Es el lugar donde nosotros no necesitamos sacrificios, solamente presentarnos con un corazón humillado, con un corazón contrito, con un corazón rendido a Dios, ¿sí? Cuando nosotros no hacemos esto, no estamos dando validez a este sacrificio que Jesucristo hizo. Cuando nosotros no entramos en intimidad con Dios, cuando nosotros no buscamos a Dios en lo íntimo, no estamos dando el valor que merece el sacrificio de Jesucristo. No le estamos dando el valor. Cuando pasa eso, ya nosotros no nos piden sacrificios de sangre, sino que nos piden sacrificios de alabanza, sacrificios de adoración. La alabanza rompe, no parece, pero la alabanza rompe. Ahora, la crítica destruye y crea una muerte espiritual en tu corazón. Y créanme que yo lo viví, ¿sí? Un corazón que está dañado, un corazón herido, un corazón resentido, es un corazón que trae muerte espiritual. ¿Sí? Un corazón que critica, como dice el pastor, a otras iglesias, es un corazón que está teniendo una muerte espiritual. Eso no parece inmediatamente, pero a medida va pasando el tiempo y vos vas guardando eso en su corazón, usted va guardando eso en su corazón. Usted va aferrándose a aquello que, ay, esa iglesia está haciendo mal esto. O ustedes han visto a aquella persona, no dice lo que el pastor dice. Eso está creando una muerte espiritual en tu corazón. Porque nosotros no se nos da una revelación para que critiquemos o para que juzguemos, sino que para que traigamos al necesitado. Para que nosotros seamos un camino de verdad, un camino para que las personas conozcan a Jesús. Nosotros no necesitamos levantar corazones heridos porque esos hay suficientes. Nosotros no te podemos vivir con corazones resentidos. ¿Qué puede crear un corazón no agradecido? Los problemas. Que tú atravieses problemas tras problemas y que tú no humilles tu corazón a Dios, eso va a traer un corazón mal agradecido. ¿Sí? Un corazón agradecido no puede ser un corazón dañado. Un corazón agradecido a Dios no puede ser un corazón resentido. ¿Sabe por qué? Porque donde hay gratitud a Dios, hay libertad. Donde está el Espíritu de Dios, hay libertad. ¿Sí? Donde está la presencia de Dios, hay libertad. Ahora, si ya conocemos la adoración, ya sabemos que tenemos que inclinarnos a Dios, ya sabemos por qué razón lo debemos de hacer, ¿cómo viene el avivamiento y renovación espiritual? Heidi, ¿cómo yo me voy a renovar? ¿Cómo voy a volver a avivar? ¿Cómo voy a volver a restaurar aquello que Dios había depositado en mí? ¿Cómo voy a regresar a ese primer amor? Primero, como decían ahí en la palabra que leíamos inicio en Nehemías, a través de la palabra de Dios. La palabra construye, la palabra anima, la palabra edifica.
No hay ninguna persona que pueda predicar y esperar un cambio de parte de las personas si no se ministra la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios dice que es eficaz a nuestros corazones. Quiero que busquemos Isaías 55. 55, 10 al 11. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperado en aquello para lo que le envíe. ¿Sí? La palabra de Dios no es estática. La palabra de Dios es dinámica. La palabra de Dios es poderosa. Dice que la palabra de Dios es creadora. Dice que Él dio una palabra y fue hecha la creación, ¿cierto? La palabra de Dios imparte vida. La palabra de Dios es una espada para luchar. La palabra de Dios también juzga a los seres humanos y debe estar guardada en el corazón, ¿sí? La palabra de Dios, ¿sí? La palabra de Dios es la que hace germinar en tu corazón una vida verdaderamente cristiana, ¿sí? La palabra de Dios es la que hace en tu corazón que seas un nuevo creyente. La palabra de Dios es la que te exhorta a ser diferente. La palabra de Dios es la que nos provoca a crear cambios, ¿sí? La palabra de Dios hace que nuestra moral sea cambiada, porque la moralidad que trae la palabra de Dios no es una moralidad humana. Ningún ser humano a usted le va a decir que tiene que vivir en santidad, ¿sí? Ningún ser humano le va a decir usted no tiene que cometer pecado. Siempre van a haber opciones para ello, pero la palabra de Dios nos cambia. La palabra de Dios, yo me acuerdo de un dicho que decía mi papi siempre, y es que el estudio nos iba a ayudar a sobrevivir en la vida, pero la palabra de Dios nos iba a ayudar a enfrentar las situaciones, ¿sí? A saber cómo vivir, a saber cómo actuar, a saber cómo hablar. Yo me acuerdo que eso yo lo guardé mucho en mi corazón y yo sé que el estudio me ayuda a defenderme en el campo natural, pero en mi vida espiritual la palabra de Dios es la que lo cambia todo. Amén. Aparte de la palabra de Dios, o sea que dentro de nuestra intimidad con Dios tiene que haber palabra de Dios, ¿cierto? Tiene que haber oración. Quiero que regresemos a Nehemías. Nehemías 9:8, ese sí lo voy a leer ahí. Dice, y hallaste fiel su corazón delante de ti. Y hallaste fiel su corazón delante de ti e hiciste pacto con él para darle la tierra del cananeo, el eteo, del amorreo, del fereceo, jebuseo y del jerjeseo, para darle a su descendencia y cumpliste tu palabra porque eres justo. ¿Cierto? Efesios 5:20 dice, dando siempre gracias a Dios por todo, al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La segunda es la oración. Primero, tiene que ser el avivamiento y la renovación espiritual viene a través de la palabra. La palabra es la que te confronta. La segunda es la oración. Y la oración tiene que estar ligada con acción de gracias. La palabra de Dios tiene que ser revelada. Dice Hechos 4:31 que la oración tiene que ser con fe sincera y genuina. ¿Sí? No nos podemos acercar si no creemos que Dios está escuchando. Dice la palabra de Dios, yo clamo, yo oro a Dios porque sé que Él me escucha, porque Él escucha mi voz, porque Él está atento a mi clamor. ¿Sí? La fe es la fuente de nuestra vida cristiana. Nosotros, si usted no tiene fe de que Dios existe, si usted no tiene fe a quien usted está adorando, usted no va a buscar en alguien que usted no cree. ¿Sí? ¿Por qué creemos en Dios? Por medio de la fe. Y esa fe tiene que ser genuina, tiene que ser agradecida y tiene que ser sincera. ¿Sí? Entonces la primera es a través de la palabra de Dios, la segunda es a través de la oración y la otra es a través de la confesión. La confesión.
Dice Nehemías, quiero que me ayuden en Nehemías 9:1. Nehemías 9:1 dice: el día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con cilicio y tierra sobre sí. Y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros. Y estando de pie, confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Si se fijaron para el avivamiento, donde se dio lugar en este versículo, primero hubo palabra de Dios. Después hubo revelación de la palabra de Dios. Esta gente se humilló, esta gente entendió lo que estaba leyendo, esta gente lloró, se entristeció su corazón y después dijo, no lloren. No, esta palabra no es para que se entristezcan, ¿verdad? Sino para que haya gozo en su corazón. Y después de que pasó todo esto, tuvo que haber confesión. Tiene que haber confesión de pecado. Si hay algo en tu vida que está obstaculizando de que la presencia de Dios se manifieste, tenemos que confesar. Si aún hay un pecado oculto, no necesariamente tiene que ser un pecado grande, pero si aún hay algo en tu corazón que está estorbando, que no está ligada a la palabra de Dios, que no está ligada a la esencia de Dios, tú tienes que quitarla, tú tienes que confesarla, tú tienes que pedir perdón por ella. No puede haber libertad si todavía hay pecado ligado. No puede haber libertad si aún hay iniquidad en tu corazón. Y nosotros sabemos que las iniquidades vienen de generación en generación, trae libertad. La otra, la número 4, es que tenemos que estar, como les decía, un corazón contrito y humillado. Dice el versículo 9 de ahí mismo: y miraste la aflicción de nuestros padres en Egipto, y oíste el clamor de ellos en el Mar Rojo, e hiciste señales y maravillas contra Faraón, contra todos sus siervos y contra el todo pueblo de su tierra, porque sabía que había procedido con soberbia contra ellos, y te hiciste nombre grande como en este día. Y ahí empieza a hacer todas las maravillas, empieza a decir todas las maravillas que hizo Jesús. El mismo Jesús de hoy, el de ayer, el de hoy, será el mismo Jesús de mañana. El mismo poder que tuvo cuando abrió el Mar Rojo, el mismo poder cuando envió las plagas, el mismo poder para sanidad, para libertad, el mismo poder que hubo en ese momento, es el mismo poder que es manifiesto el día de hoy. ¿Sí? Es el mismo. El poder de Dios no cambia. Lo que tiene que provocar cambio es en nuestras vidas. Nosotros, la única manera en que podemos ver esas manifestaciones de Dios es, vuelvo y repito, humillando nuestro corazón delante de Dios. Si su corazón es duro, si su corazón aún es rencoroso, si su corazón todavía no se humilla a Dios, no entiende del lado de quién está, es bien difícil que surja un avivamiento. Es bien difícil que Dios renueve su espíritu. Es bien difícil que usted conozca a Dios de una manera diferente. ¿Sí? Es bien difícil. Es bien difícil que algo duro se pueda procesar. Tenemos que romper nuestro corazón delante de Dios. La otra es que tenemos que rechazar el pecado y tenemos que tener un compromiso renovado y firme de andar y hacer la voluntad de Dios. Santiago 1:21. Santiago 1:21 y 22 dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero usted dice, ¿qué dice? Escuchadores de la palabra. ¿Qué dice? Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. No simplemente es sentarnos a escuchar, decir amén y aplaudir, es ser hacedores de su palabra. Es que saber que debo de leer la palabra, pues voy, corro y lo hago. Es saber que tengo que adorar, que tengo que humillarme a Dios, es que voy y lo hago, ¿sí? No simplemente es hablar bonito, no simplemente es expresarse bonito, es rendir su corazón delante de Dios, es hacer que la palabra de Dios sea genuina en su vida, es hacer que la palabra de Dios se haga real en su vida. La otra es que tenemos que mantenernos sin mancha y separados del mundo, eso dice Romanos 12:1. Tenemos que mantenernos sin mancha y separados del mundo. Tenemos que separarnos del mundo.
Todas las cosas se nos es lícita, pero no todas nos conviene, ¿verdad? Es un versículo que usa Marlon bastante. No todo nos conviene. Tenemos que separarnos, tenemos que mantener una vida en integridad, tenemos que vivir una vida en santidad antes que los días malos nos vengan. Eso dice Eclesiastés. Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Mantenernos sin manchas. Nosotros no podemos ser iguales a las personas que están allá afuera porque la revelación de Jesucristo ya vino en nuestra vida. Nuestra forma de hablar no puede ser la misma que las personas que están allá porque la revelación de Dios a nuestra vida. La manera en cómo afrontamos la vida, cómo afrontamos los problemas, las circunstancias difíciles y aún las bendiciones no pueden ser la misma que las personas que están allá afuera. Hay algo que debe de haber diferente porque la protección de Dios, porque la gracia de Dios está depositada en nuestra vida. Y la última, y que quizás muchos de nosotros no lo hemos hecho, y es que el avivamiento y renovación espiritual va a provocar que usted respalde la obra de Dios. Va a provocar que usted respalde la obra de Dios. Volvamos ahí a Nehemías. Nehemías 9:30. Les soportaste por muchos años y les testificaste con tu espíritu por medio de tus profetas, pero no escucharon, por lo cual los entregaste en manos de los pueblos de la tierra. Mas por tus muchas misericordias no los consumiste ni los desamparaste, porque eres Dios clemente y misericordioso. Ahora pues, Dios nuestro, Dios grande, fuerte y temible, que guardas el pacto y la misericordia, no se tienes que respaldar la obra de Dios. No podemos estar estáticos, no podemos estar dormidos. Tiene que haber algo diferente. El poder de Dios es manifiesto no para exaltarse a sí mismo, sino para su obra y para su beneficio. Es para exaltar el nombre de Dios. ¿Sí? Tenemos que despertar. La mayoría de la iglesia está dormida, la mayoría de la iglesia está dañada, la mayoría de la iglesia está herida. Y por a veces una palabrita que Dios revela a tu vida, muchas veces nosotros nos sentimos en el derecho de juzgar a los demás. Pero Jesucristo no nos juzgó a nosotros. Nosotros necesitamos ser una iglesia avivada, renovada. Necesitamos estar apercibidos de lo que el Espíritu Santo quiere hacer con nosotros. Tenemos que despertar, tenemos que humillarnos, tenemos que sentir placer al escuchar su palabra. Tenemos que sentir placer, tenemos que sentir humillación, rendición delante de Dios al escuchar su palabra. Tenemos que entender que Dios ya lo hizo todo. Usted tiene que conocer a Jesús. No podemos estar igual, no podemos adorar de la misma manera. No podemos ser los mismos cristianos de hace 7 años. Algo tiene que cambiar. El poder de Dios tiene que ver manifiesto en este lugar. Donde está el poder de Dios, donde está la presencia de Dios, donde está la adoración, hay sanidad, hay libertad. ¿Sí? No puede haber una presencia de Dios en un lugar y no pasar nada. Tiene que pasar algo. Tiene que suceder algo. Si Jesucristo, si la viva presencia de Dios está en tu vida, algo debe de suceder. Si la palabra de Dios ha sido revelada a tu vida, como en Nehemías y con estas personas, algo tuvo que pasar. Nuestros corazones tuvieron que haberse humillado, nuestros corazones tienen que ser entregados. Nuestra vida, nuestra forma de andar no puede ser la misma. Nuestras familias no pueden ser la misma. Nuestra forma de cantar no simplemente es cantar y alzar la voz, es que algo debe de conmoverse en nuestro espíritu. Eso es que hoy quiero que te vayas de este lugar entendiendo eso. Cuando tú adoras a Dios, algo se tiene que conmover en ti. Algo se tiene que conmover en tu espíritu. No puede haber presencia de Dios si algo no se está moviendo en ti. No puede haber revelación de su palabra si la palabra no te está transformando, si la palabra de Dios no te está cambiando. Significa que eso no hay nada, solo es palabra, solo has estado por estar. Tiene que haber un cambio. La palabra de Dios tiene poder y donde hay poder hay libertad.
Donde hay poder, hay libertad. Amén. Yo creo que es tiempo de despojarnos de toda religiosidad. Es tiempo. Mire, la religión mata la vida cristiana. La vida espiritual la mata la religiosidad. Pero eso edifica. La palabra de Dios edifica. La palabra de Dios cambia, restituye. Usted tiene un corazón dañado, mire, acérquese a Dios, acérquese a su palabra y Él restaura. ¿Sí? Usted se siente cansado, usted se siente fatigado, vaya a su presencia que Él renueva sus fuerzas. ¿Sí? Es una palabra tan sencilla, pero que lo hacemos muy poco. ¿Sí? Es una palabra tan sencilla. Mira, el salmista David lo sabía y dice, tú has examinado, tú me has conocido mi andar y me levantarme. Dice, desde mis entrañas me conociste. Óigame, yo leo ese versículo, a mí no me conmueve algo. Porque entender de que antes de que yo naciese, Dios ya sabía todo de mí. Dios ya lo sabe todo de ti. Y es delante de Él en el cual nosotros estamos. Quiero que cierres tus ojos ahí donde estás un momento. Yo no sé de qué manera Dios ha revelado a tu vida esta palabra. Y que puedas decirle a Dios, Dios, yo quiero presentarme delante de ti con lágrimas. Pero no con lágrimas de tristeza, sino con lágrimas de revelación. Te pido, Dios, que seas tú hablando mi vida, que seas tú conmoviendo mi corazón. Si hay algo que he impedido para humillarme a mí, te pido que lo quites.